Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Bueno, me voy a quitar esto un momentico. Espero que estén muy bien, que todo esté fluyendo como siempre. El día de hoy vamos a ir a un sitio especial. Yo ya se los había prometido. Entonces, acompáñenme. Voy a hacer el ejercicio de ir en bus y les voy a decir más o menos cuánto cuesta en dólares y en pesos colombianos. Entonces, ¡vámonos! Ya llegamos al puente de Guada, no sé si se acuerden. Para las personas que vayan a coger o vayan para el sitio que vamos, que es Mosquera, que ya les había contado que iba a venir, es muy sencillo. Hay creo que 3 opciones. La primera es llegar hasta el portal de la 80 y coger, de ahí salen unos intermunicipales y pueden coger para... Entonces ahí son como 2.500 pesos colombianos o más o menos como 60 centavos aproximadamente el pasaje de Transmilenio. Si vienen en bus son 1.800 pesos, que son como 50 centavos de dólar. Portal 80. La segunda opción es por la calle 3. Ahí también pueden ir en bus. En Transmilenio creo que no se puede. Y allá pueden coger otro. O Portal Norte también sale uno para Mosquera. O creo que en el Portal del Sur pueden salir. Igual esos precios varían, depende a donde ustedes estén. Por ejemplo, vamos a coger aquí desde la 80 y vamos a ver más o menos cuánto nos sale el pasaje. Estamos haciendo el ejercicio de irnos en bus para ver cómo nos va. Ya les cuento, ya estamos aquí en el bus. El pasaje nos costó desde donde estábamos, en el de la parte de la 80 hasta Mosquera, 3.600 pesos. Es casi, es como un dólar, es un dólar. Eso es lo que cuesta la ida. La vuelta también es lo mismo, $1 para las personas que quieran ir a Mosquera. Está muy bonito el paisaje, ya se los voy a mostrar, entonces pendientes. Me está acompañando una camarógrafa. Saluda. Nos vamos para Mosquera. Ella me va a estar ayudando con la parte audiovisual hoy. Y a Sandrine, si quieren seguirla en las redes sociales, ahí se las dejo en la descripción del video. Sandrine, una preguntita. Es la primera vez que viajas a este sitio. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Qué chévere. Y más que rindió muchísimo. Es muy cerca a Bogotá. Vamos. Demasiado. Como media hora nos demoramos aproximadamente. Es la primera vez que ella va a estar acá, entonces vamos a mostrar la historia, vamos a conocer un poco sobre ella. Ya llegamos. Gracias. ¿A qué parte andas? Ahí al parque. Gracias. ¡Hemos llegado! Listo, se puso en verde, caminemos. Ya llegamos, vamos a empezar a recorrer el lugar con Sandrine. ¿Cómo vas? ¿Qué tal la primera impresión? Bonita. Está bonita, ¿cierto? Sí, Está bonita, está muy verde, está muy ecológica. Y además, algo que me pareció chévere es que, bueno, como estamos en épocas navideñas, está muy bonito, está muy decorado, entonces también les quiero mostrar eso. Como estamos en épocas navideñas, hay un súper pesebre en el parque central de Mosquera. Entonces vamos a mirar qué tal se ve, qué tal está. Y wow, pues está súper grande. Listo, vamos a conocer el sitio, entonces acompáñenme. Oh, esto está increíble. Vamos a empezar con el pesebre. Creo que aquí se reúne la gente con el distanciamiento normal. Y pues vamos a ver aquí cómo hacen las novenas. De pronto aquí las hacen, se reúnen las personas. Y pues acá está. Como les había dicho, hemos llegado al bello municipio de Mosquera. Como lo han notado,
la parte central del parque es una parte muy colonial, entonces se ve muy bonito. Vamos a contar la historia de la iglesia, vamos a ir para ese lado. Y nos encontramos en la iglesia de María Auxiliadora. Esta fue fundada por un padrecito llamado Miguel Mulier Salesiano en 1930. Dentro de mi investigación decía que era dentro de 1931 que se había hecho esta iglesia, pero encontramos acá esta que dice Templo Parroquial María Auxiliadora, construida en 1943. Lo que sí sé, esta iglesia como la estamos viendo en este momento no era así. Era más pequeñita, construida de otra manera, pero en 1951 se hizo como esa reconstrucción de la iglesia y ahora es como la estamos viendo en este momento. Y como dato curioso, los salesianos llegaron a Mosquera aquí en 1903. Voy a quitar un momentico esto. Y fundaron una casa de formación, un colegio, y también fundaron pues la parroquia que estamos viendo en este momento. Es un dato importante, tal vez lo sabían. Si son de Mosquera, cuéntenmelo si ya lo habían conocido, conocían parte de la historia de esta iglesia. No olviden suscribirse, también activar la campanita para próximos videos. Si te está gustando el video, darle like. Sigamos con la parte de la historia. Estamos acá en Mosquera y tuve un bello encuentro con alguien también muy especial. Estamos con Xiomi, Sandrit y Anita. Estamos acá, se vinieron en bici. ¿Desde dónde vienen? Desde Bogotá, venimos desde desde Bosa. ¿Y qué tal el recorrido? Ah, no, maravilloso. ¿Sí? Habíamos pensado solo hasta el Alto de Mondoñedo y dijimos, hijo de madre, vamos que era. Bueno, aprovechando, si quieren ver dónde queda el desierto de Mondoñedo, yo tengo un videito, se los dejo en la descripción del video o aquí aparecerá aquí arribita aparecerá. ¿Cuánto se demoraron más o menos? Aquí está... Por 48 minutos. Sí, uy, lejos. Por 48. Ya nos devolvemos por el otro lado para subir el otro pedazo de Mondoñedo. Muy cracks, muy cracks. ¿Y se meten por la parte del desierto o...? No, por toda la ruta. Uy, hay una parte donde es una subida así bastante fuerte, ¿no? Sí, hay una partecita pero ahí vamos. Chévere encontrarlas aquí también. Mosquera se le conoce como Cuatro Esquinas. Aquí los muiscas también vivieron y su fundación es muy reciente. Eso fue en 1861, el 27 de septiembre. Entonces es muy reciente este municipio, pero es muy bello. Recomendado para que ustedes vengan, lo conozcan. Ahorita vamos a mirar qué podemos encontrar por ahí para comer. Vamos por la otra parte de la historia, que vamos hacia ese sitio que se ve al fondo, que es un colegio. Tiene una historia muy bonita. Bueno, algo que me pareció muy peculiar aquí, que no había visto, pero me parece muy bonito y quiero mostrárselos. Ahí me voy a tomar unas foticos también de pronto para que las vean en el Instagram. Y Aprende con Steve. Y bueno, ahí se las voy a mostrar. Es estas sombrillitas, se ve muy bonito. Acompáñenme y miramos a ver qué tal. Está bello este sitio. Dentro del Parque Central se encuentran dos monumentos. Está este de Simón Bolívar y está el de Tomás Cipriano de Mosquera. Les voy a contar un poco de la historia de este sitio, de el por qué está acá, y el de Mosquera también. Simón Bolívar venía aquí bastante y más o menos el 13 de noviembre de 1826 él llegó acá a encontrarse con unos residentes del pueblo, a un sitio que se llamaba Cuatro Esquinas, y pues le iban a dar la bienvenida pues a la heroica hazaña que hizo en la campaña de Perú, que pues obviamente él ganó. Él es Tomás de Cipriano de Mosquera. Es un señor muy reconocido de aquella época, más o menos de 1845, porque él fue presidente de la Nueva Granada y también de la Gran Colombia 2 veces. Entonces es algo que tal vez no sabíamos, ahora lo sabemos, y por eso recibe el nombre de Mosquera este municipio, por este señor. Bueno, mientras que estábamos grabando, Sandrik encontró algo muy bonito, entonces ella nos va a contar qué fue lo que encontró. Bueno, aquí en el suelo del Parque Central hay unos grabados de los muiscas en todas las aceras. Y no solamente es en esta parte, sino prácticamente es en toda la plaza central.
del parque. Si ustedes quieren venir aquí en Navidad en Mosquera, yo creo que se debe ver muy bonito. Primero por este arbolote que está acá, y también vemos que en todo el parque hay una decoración de luces muy bellas. Entonces, bienvenidos para que vengan, disfruten un poco más, salgan de la ciudad si viven en las ciudades por ahí aledañas. Entonces, para que vengan y conozcan, y es muy barato. Les cuento, esta es la institución educativa La Merced. Esta institución fue el primer colegio oficial de la Nueva Granada en 1939. Vamos a entrar un poquito en contexto de historia. Voy a quitar un momentico el tapabocas. La Nueva Granada era conocida con ese nombre por parte de la República Unitaria. Antes de eso existía la Gran Colombia, que era Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Entonces la Gran Colombia se fue perdiendo y empezó la Nueva Granada. ¿Qué pasó con esto? La Nueva Granada generó un sistema centralista y también independiente. Un estado centralista es cuando solo existe un poder. En este caso fue en Colombia. Entonces lo que generó es que se desiluyera Panamá, se fuera Ecuador, se fuera Venezuela. En la Nueva Granada se eligió como el presidente, que tenía que gobernar por esos 4 años, y también hubo un momento que era muy proteccionista, un estado de bienestar. En este momento lo que generaba el estado de bienestar era como ayudar a todas las, se podría decir que empresas en esa época nacionales. Ellos apoyaban mucho eso. Si ustedes también quieren ver qué es el estado de bienestar, les dejo el link, o aquí les aparecerá, que ya hice un video sobre eso. Las primeras materias que se dieron en esta institución educativa fueron culinaria y también la parte de costura. Con el tiempo pues se agregó matemática, español, entre otras materias. Bueno, Sandri, te está haciendo como hambre. Vamos a hacer un stop en la historia y vamos a ir a comer alguito, ¿te parece? Bueno, fuimos a una panadería, venimos a una panadería y bueno, yo pedí una almojábana. Está caliente. Una almojábanita. Sandri pidió una avenita y yo un cafecito. Tengo hambre. Vamos a probar la almojábanita, a ver qué tal está. Está rica, está rica. ¿Cafecito? Bueno, y en la parte de atrás se encuentra el Consejo Municipal de Mosquera o la Alcaldía de Mosquera. Como les había dicho, aquí vivieron los muiscas y la parte que ellos ejercían era toda la parte de agricultura. Entonces aquí se hacía el algodón, la papa, la yuca, el maíz y algunas frutas y otros productos que hacían en ese momento. También Mosquera es reconocido por la parte paleontológica, debido a que también aquí han encontrado algunos sitios donde se han encontrado fósiles de animales. Hay algo que pasó acá en Mosquera de la parte paleontológica y se encontró el fósil de un mastodonte. Acá tienen las vértebras y los colmillos. También en Mosquera es muy reconocido por el arte rupestre. Dentro de este arte rupestre, bueno, se consiste en unos dibujitos de color rojo que se ponen en algunos acantilados de la región que hay, o en algunas piedras. Lo curioso es que se podría decir que todavía no han encontrado lo que dice esos jeroglíficos y ese tipo de cosas. Se podría decir que es un enigma. Bueno, y vamos caminando por acá y les cuento que acá está un teatro muy bonito, se los voy a mostrar y ya les cuento una pequeña parte de la historia porque realmente no encontré mucho, pero queda al lado del Consejo Municipal. Camina por esta y acá queda el teatro. Este es el Teatro Municipal de Mosquera y en el 2014 se hizo el primer festival de Mosquera, que se denominó Mosquera Ciudad Teatral. Antes aquí podían venir acá a ver todas las muestras artísticas. Ahorita por la pandemia está totalmente cerrado, pero bueno, a la próxima que vengan pues entonces pueden venir acá a admirar este tipo de sitios y esto está muy cool para salir con la pareja, con los amigos, con su familia, a conocer estos sitios. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí, invitados a Mosquera si quieren venir, conocer este pueblito maravilloso. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos. Muchísimas gracias. Ya aquí arrancamos, ya cogemos ahorita el bucecito para Bogotá. Bueno, espero que la hayan pasado muy bien, que les haya gustado el video, hayan aprendido, que es lo más importante, y nos veremos en un próximo video de Aprende con ese. Hasta la próxima.